Asesinatos, robos, secuestros. Los escenarios de la novela negra pueden ser múltiples y variados. ¿Qué leemos cuando abordamos un policial? ¿Nos interesa un detective, un criminal o el curso de una investigación? Bienvenido, Gastón Intelizano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido, gracias por venir. No, gracias por la invitación. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿qué fue primero, la literatura o la criminalística? Gastón Intelizano es escritor, creador del investigador de ficción Santiago Soler. Sin embargo, en la realidad, Gastón tiene una tecnicatura en criminalística y participa de investigaciones reales. Fueron de la mano, ¿sí? Porque justo que empiezo a estudiar criminalística y que empiezo a ver cómo era el mundo de la criminalística, dije, acá tengo algo para contar. Me eligió, uno podría decir, viste, como, Sí. como Gaudio dice, viste, que el tenis lo retiró. No, bueno, a mí me pasa que empecé a descubrir este mundo y cuando uno lo consume se empieza a apoderar. Digo, uno es el producto de lo que consume. Entonces yo empecé a leer mucha novela negra gracias a un videojuego que se llama Max Payne y empecé a investigar todos estos autores y lo que encuentro principalmente es que son historias donde la moral es puesta a prueba. Goñiti se quedó sin aliento en un callejón sin salida, con el vapor saliendo de las alcantarillas como si el fuego del infierno ardiese bajo nosotros. Era la hora del chantaje. No había gloria en esto. Yo no había pedido esta mierda. Los problemas habían venido a mí en grandes y oscuros enjambres. Los buenos y los justos eran como el polvo de oro en esta ciudad. Yo no me hacía ilusiones. No era uno de ellos. No era un héroe. Solo yo y una pistola y el delincuente. Mis opciones se habían relegado a un solo camino. Nicolás Ferraro es autor de novelas negras a las que descubrió gracias a un videojuego. En 2018 fue finalista del premio Hammett que otorgan en la Semana Negra de Gijón. La criminalística creo que porque siempre me interesó todo lo que tenía que ver con la investigación criminal. Que en ese momento, en los principios de los 2000, no era algo que todo el mundo conociera. No existía CSI ni todas estas series que vinieron después. Y fue un poco un descubrimiento, o sea, descubrir que era eso lo que yo quería hacer. Todo lo que es la primera parte de la investigación de ese crimen lo hace la criminalística. Yo creo que el policial tiene que ver con un momento puntual, con unas necesidades puntuales que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, que se concibió el género con sus estructuras y sus formas de pensar y de retratar. Digo, entonces empieza a haber una concepción de estoy haciendo un policial. Entonces, pero después vos podés leer eso en otro montón de gente. Por eso pasa mucho en la actualidad que tenemos novelas negras que son involuntarias. Digo, por ejemplo, Ladrilleros, de Selva Almada, claro, es una novela negra. Yo no creo que Selva la haya concebido como una novela negra. ¿Novela negra o policial? Policial. ¿Te gusta? Sí, soy más del policial de Enigma, sí. Los clásicos, Agatha Christie y demás, sí. Y después más acá en el presente. Hay que tener una maestría, porque Agatha Christie está muy vapuleada, pero digo, porque escribió no sé cuántas novelas. Sí. Pero hay que tener cierta maestría para escribir eso, digamos. Y sí, digamos, tiene un mecanismo de relojería. Que está escrito al revés, que en fin, el primero está escrita la resolución del crimen y después el crimen. A mí me pasa al revés, yo nunca sé cómo van a terminar mis libros, o sea, empiezo, yo tengo que tener ¿no sabés quién es el asesino, por ejemplo? Yo tengo el punto de partida, la víctima. ¿Quién es la víctima? Sí. ¿A quién mataron? ¿A un hombre, a una mujer? Y a partir de ahí voy como desandando, voy digamos como de la mano de Soler, sí, que es el protagonista, y eso me va llevando por distintos caminos. A veces por ahí estoy a la mitad de la novela y se me ocurre un detalle que está buenísimo y tengo que volver para atrás. Y Ámbar es un proyecto de largo tiempo que surgió cuando vi por primera vez Winter Swan, o Lazo de Sangre le pusieron acá, una película de una muy joven Jennifer Lawrence y dirigida por Deborah Granik, que presentaba a una chica adolescente en un mundo de cocinero de metanfetamina. Get out of the truck, put your hands where I can see them. Y a mí me dio curiosidad eso, digo, qué pocos personajes adolescentes femeninos tenemos en la novela negra.
que es el campo en el que yo me desempeño. Las autopsias son todas iguales y vos tenés que ver todo el cuerpo, ¿sí? El médico forense junto con el técnico forense, porque por ahí siempre en las películas, en las series Sí. vemos al médico forense. Sí. Pero acá nosotros tenemos también la figura del técnico, que en realidad el técnico es el que hace todo el trabajo, ¿sí? O sea, el médico después es el que firma, el que tiene la definición final del hecho, pero la parte práctica de la autopsia, el que corta, saca los órganos, los pesa, los mide y demás, es el técnico forense. Estos dos mundos, el ser una chica de 15, de querer irse de fiesta, de querer tener amigas, de teñirse el pelo, de que le rompan el corazón o de enamorarse, está también ligado a un padre criminal que le obliga todo el tiempo a resetear su vida. Entonces, digo, en la adolescencia, que es cuando vos empezás a formar tu identidad, ella todo el tiempo la está deshaciendo. Está formando identidades nuevas y lo único que tiene perdurable en su vida es una escopeta. ¿Por qué los autores de policiales? Hablé con Holguín, que tiene a Verónica Rosenthal, con Sasturain, que tiene Chenique. ¿Por qué tienen un personaje de investigador que se repite? Bueno, Hércules Poirot, hay mil. ¿Qué es carpeta? Sí. No sé, yo creo que yo empecé escribiendo un libro, el primero, que No fue pensaba- Modus Operandi. no pensaba seguir. No pensaba que fuera una... Pero bueno, después... ¿Cuál fue el como primero? Modus Operandi. Sí. Modus Operandi, que anduvo bastante bien, tuvo una distinción como de interés legislativo por la Cámara de Claro. Diputados, y eso hizo que tuviese más llegada. En su momento Claudia Pinheiro también fue muy generosa en recomendarlo y demás. Y bueno, eso hizo que hubiese lectores que me dijeron, ¿y cuándo sale el próximo? Y bueno, y ahí salió Epicrisis, ahí salió Error de Cálculo, Principio de Intercambio, La Navaja de Ockham y Fuego Siempre Fatuo. creí que el principio de intercambio era el primero, me engañaste. No, Fue el primero que te regalé. El primero que me regalaste. Los otros cuatro me los debes. Papá apaga las luces del Volkswagen 1500, arrastra al muerto con el brazo sano, se le va patinando a medida que lo lleva hasta el baúl, pero no pienso ayudarlo. Esta vez no. El atardecer le hace una sombra enorme que se estira sobre el pasto y trepa por las paredes de la casa. Cuando era chica me gustaba mirar mi sombra a esta hora. Le decía a papá que yo tenía 9 años, pero que mi sombra ya tenía 15 y que así de grande sería el cuerpo que iba a tener cuando creciera. A lo lejos, en el filo de la tierra, el sol es un fósforo que el viento termina de apagar y las sombras de todo, auto, casa, papá, yo, se vuelven una sola y se entierran en el pasto. Pienso que ahora, con 15 años, ya no tengo sombra, solo oscuridad. Yo creo que los géneros son modos de lectura en Claro. ese caso. Entonces, si uno empieza a decir, bueno, Edipo fue el primer detective, bueno, sí, podrás tener tu argumentación y será correcta en la manera que lo sostengas. Ahora, yo creo que el policial tiene que ver con un momento puntual, con unas necesidades puntuales que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, que se concibió el género con sus estructuras y sus formas de pensar y de retratar. Digo, entonces empieza a haber una concepción de estoy haciendo un policial. Entonces, pero después vos podés leer eso en otro montón de gente. Por eso pasa mucho en la actualidad que tenemos novelas negras que son involuntarias. Digo, por ejemplo, Ladrilleros, de Selva Almada, Claro. es una novela negra. Yo no creo que Selva la haya concebido como una novela negra. Claro, pero, vos tampoco te sentás, voy a escribir una novela no, negra, qué sé tengo, yo, o voy sea, a escribir. Sí, a ver, sabés yo con los temas que toco... ¿A qué género te podés escribir o no? No, claro, es que uno no escribe sobre todo, digo, hoy, digo, el género, lo que tenía de malo antes, nosotros si bien contamos con Borges y Bioy curando el séptimo círculo, entonces hay un buen nombre al género policial, era esta cosa, la repetición de la máquina de hacer chorizos hay historia que sacar, entonces era la misma una y otra vez, y en Latinoamérica en especial, el género tiene, si bien esta carga de entretenimiento, tiene también su visión política, su manera de contar nuestra sociedad. Nico, ¿en qué se diferencia del policial de Enigma, del policial de Agatha Christie, digamos? Y el policial de Enigma lo que es, tiene una investigación principalmente. Hay una investigación y sucede hacia atrás. O sea, vos vas hacia el pasado para reconstituir qué pasó. En la novela negra vos vas hacia adelante. Claro. Es una huida casi hacia adelante y al mismo tiempo contás situaciones de, a mí me gusta llamarlo la literatura de la desesperación.
porque es gente que está entregada a una fuga, hay algo que les está, un malestar, una incomodidad casi social y al mismo tiempo individual. Y creo que ahí es donde es el caldo de cultivo del género, en estas incomodidades que nos pasan, tanto a nivel social como las personales, como los traumas, digo, como la familia. ¿Por qué elegís el crimen como escenario de tus novelas? Y me parece porque cuando uno cuenta el crimen, cuenta la sociedad. Digo, nosotros tenemos diferentes, creo que cada sociedad pone sus límites en las cosas que va a tolerar. Por ejemplo, en España, bueno, no, ellos no conciben los balseros. Nosotros no, creo que como sociedad lo permitiríamos. Ahora, nosotros me gustaría creer que hay ciertas cosas como la dictadura que no estaríamos dispuestos a aceptar nuevamente. Claro. Y me parece que el crimen ahí te termina definiendo como sociedad. Digo, ¿Hay un lector de policial? ¿Te sí, parece? hay un, Es que no hemos vendido, creo que es el es uno de policial. los, sí, creo que es romántico Sí. y después Y el policial. Hay un tema que es que se lee mucho extranjero acá. Digo, el tema de los suecos pegó muy fuerte. Yo creo que Stieg Larsson fue el que de alguna manera yo nos estaba llevó por a este boom. Digo, que cuando yo empecé a escribir iba a novela negra y era esta parte. Y ahora vos vas a novela negra a las librerías y son, no sé, 3 cuerpos. Empieza a haber una proliferación, pero yo creo que falta el lector de novela negra argentina, porque lo que pasa es esto para mí. La novela policial es conciliadora. Vos vas a resolver el crimen y ese crimen que vos resolvés te va a decir, che, al final está todo bien. No te preocupes, todo puede ser solucionado. La novela negra lo que te está diciendo es, no hay solución. O sea, y vos también sos tanto parte del problema como de la solución. Entonces, ahí hay algo que en esa no conciliación, en mostrarte todos los errores que tenemos, es una literatura incómoda. ¿Argentina tiene tradición la novela negra? Sí. Hubo autores desde el principio del siglo que vienen escribiendo. Bueno, Paul Grosat, que fue el Sí. director de la biblioteca Sí. con La pesquisa, es un cuento más famoso, que también más o menos que le peleaban a Poe en cuanto a tiempo. Hubo toda una primera etapa que fue la etapa de Golden Age, que le suelen llamar con Agatha Christie y todo esto, que fue muy emulado, sobre todo acá. Chesterton fue muy emulado. El padre Castellani, por ejemplo, que están hasta la década del 40, del 50, y después empiezan a aparecer ya cuando Ricardo Piglia saca la serie negra de tiempo contemporáneo, Sí. que empieza a publicar autores más ligados a lo que es el hard boil o la novela policial negra estadounidense, y eso empieza a ser consumido, digo, por Sasturain, Vicente Batista, Sacomano, incluso Manuel Puig. Digo, toda esta gente empieza a escribir un policial negro, Soriano mismo, por ejemplo, que termina chocando contra la dictadura. Porque para mí la literatura tiene un delay. ¿Por qué el policial o la novela negra floreció alrededor del 2010? Por la crisis del 2001. Digo, Claro. todo eso fue un caldo de cultivo que terminó llegando a que estemos contando esta sociedad. Es muy difícil escribir cuando estás en caliente, ¿viste? Cuando Sí. te vas a jugar al fútbol, cuando ibas a jugar al fútbol, vos te golpeabas y no lo sentías hasta que te enfriabas. Y para mí en la literatura pasa lo mismo. Yo creo que cuando uno se pone a escribir un libro, sin querer hace un manifiesto de lo que cree que tiene que ser la literatura. Diga, si es entretenimiento o no, o si el género que elijas. Para vos, ¿qué tiene que ser la literatura? Para mí es un espacio, primero que nada, de diversión. Me parece que tiene que ser algo que entretenga. Después uno lo puede pensar, ¿viste? Como en el género negro sobre todo se piensa, ¿viste? La literatura de evasión. Y yo creo que en el género negro los autores están escribiendo sobre todo aquello de lo que no pueden escapar. Digo, todos los traumas, es la literatura del trauma para mí en este caso. Entonces, todas las cosas de las que vos no podés escapar van a estar ahí, consciente e inconscientemente. Entonces me parece que ahí se juega algo como una especie de caballo de Troya, que el lector, para evadirse de la realidad, va a leer novela de entretenimiento. Pero en esa novela supuestamente de entretenimiento va a sacar una manera de pensar la realidad cuando cierre el libro. Claro. Nicolás, ¿eras muy lector de novela negra? ¿Cómo eras como lector? ¿Qué elegías? No, mirá, yo empecé a leer muy tarde. En mi casa había muchos libros de ciencia ficción o de arquitectura que eran, bueno, mi padre y mi madre. Y a mí eso no me interesaba nada porque la literatura casi como un castigo. Tipo, te portaste mal, te sacaste un 6 en la prueba, tomá, léete este libro. ¿Viste? Y era... Sí.
Que pasaba mucho en nuestra generación, también lo que te dan en la escuela, digo, el Lazarillo de Tormes, digo, Sí. sin sacarle los méritos a ese tipo de literatura, digo, pero Sí. uno con 15 años no tiene, qué sé yo, el Lazarillo de Tormes, bueno. Lo que pasa es que el si poema no- de Mio Cid, digo, Sí. digo. Que si esos textos no los ves en la escuela, no los No ves los ves más. nunca, ¿no? Es No. raro, porque ¿quién se pone a leer el mío Cid si no es en la escuela? No, pero ahora, por ejemplo, pasa que algunos docentes, por ejemplo, te dan el Martín Fierro y después te dan el Guacho Martín Fierro, de Sí, Fariña. Entonces, de Fariña. empiezan a dialogar con diferentes posibilidades de los textos y a los pibes les interesa bastante más eso, digo, porque se identifican en algún lado. Y para mí la literatura, si no te identifica, te quedas afuera de esa fiesta. Nosotros crecimos con esa idea de lo que es, sobre todo, el que no es lector. A mí me pasa que cuando publiqué mi primer libro, muchos amigos que no agarraban un libro ni a punta de pistola, decían, che, pero ¿se puede hacer esto en la literatura? ¿Cómo habla de que relaciones de pareja, putean? Sí, eso se puede hacer. Digo, pero para un mundo que está fuera de eso, no lo pueden concebir porque lo que vemos en la escuela fue otra cosa. Es un mecanismo de relojería lo que vos haces con el policial. En esta escena se tiene que dosificar tal información porque el personaje avanza de esta manera. ¿Cómo es? No, yo me gusta, viste, había una frase, vamos, para darle más nivel, viste, Nabokov decía, viste, Sí. que había como pequeñas antorchas Sí. que ilumbraban parte de los El caminos. argumento. Entonces yo tengo como, necesito 4 o 5 escenas que sepan, bueno, yo tengo que ir de acá a acá, pero ¿cómo? No sé, ahí lo voy haciendo durante la escritura. Entonces me parece que me gusta tener un final porque está bueno saber a dónde llegar, te da con una confianza a la hora de escribir, pero muchas veces voy improvisando sobre la marcha. Por eso la parte inconsciente de lo que uno termina escribiendo se filtra ahí para mí. Leí en tu biografía que ganaste un premio de Dashiell Hammett en Gijón. ¿Cómo fue eso? Y es el festival más importante de novela negra. Queda mal que lo diga yo, pero, No, pero sí, es lo sabemos, lo es el sabemos. festival histórico que lo creó Taibo allá a finales de los 80 y que cada año entrega el premio de la mejor novela negra. Yo en este caso lo compartí con Carlos Bardem, el hermano de Javier, también actor. Lamentablemente no pude asistir al evento porque bueno, no hay plata. Entonces, bueno, fue un momento para mí, o sea, cuando yo empecé a escribir, o sea, cuando era chiquito quería hacer el Día Independiente. Claro. Después cuando jugaba al básquet quería jugar en la NBA. Y después cuando empecé a escribir novela negra era, bueno, yo quiero ganar. Ya empezaste con un premio, digamos, antes, es bárbaro. Venías Sí. escribiendo, pero digo, Sí. de Y golpe te cae este premio. sí, fue como, nada, como eso, fue ganar la copa. El año pasado tuvimos una charla en la Feria del Libro, que era eso, tipo, Argentina campeón mundial del Hammett, estábamos con Claudia Piñeiro, con Leo Yola, que también lo ganaron, Ricardo Pile también lo ganó. Entonces, para mí, o sea, que como estar en esa misma línea, ya está, amorticé. Cualquier cosa que escriba, digo, está con eso. Nico, ¿tenés referentes contemporáneos? ¿A quiénes lees del mismo género? Y leo bastante a Leo Yola. Leo Yola me gusta, he trabajado con él también algunas de mis novelas. Quique Ferrari, Germán Maggiori, me gusta mucho también Eugenia Almeida. Y después, obviamente, latinoamericano, digo, no sé, Patricia Melo, Marcela Aquino, y obviamente todo lo que son los estadounidenses, digo, no sé, puedo pensar Cosby, Lee Hein, de la actualidad, y también todo lo que fueron los autores de los 70, no sé, Edward Bunker, George Higgins, que fue como una especie de Tarantino, pre-Tarantino, todos autores que van más que nada por este lado del margen. Está muy influenciada por el cine la novela negra. Digo, ¿cómo sos como cinéfilo? ¿Qué películas te gustan? Mirá, me gusta mucho un director que se llama Binding Refn, que es el que dirigió Drive, pero antes tiene una trilogía que se llama Pusher, que es bastante interesante porque es como le suelen decir El Padrino, pero de Copenhague, de Dinamarca. Y porque son más crudas. Los europeos Se tienen como una... adueñaron del policial los de Copenhague, la gente Sí, de ahora los países sí, nórdicos, ahora digamos. sí. ¿No? Están como de moda. Están como de moda y de hecho funcionan casi como la literatura de ellos negra, funciona como un producto de exportación. O sea, nosotros tenemos las hojas, ellos tienen la literatura negra. O sea, hay festivales, no sé, en Islandia. ¿Qué tienen en Islandia? Volcanes y un montón de cosas. Digo, Björk. Cráteres. Claro, tiene un montón, pero digo, tienen un festival de novela negra. Y vos decís, ¿cuántos crímenes se producen en este país? Sí. Matan mucha más gente Todo, en que tinta. todo funciona o sea, bien. Sí. sí, digo, tiene Acá su- más lógico. Acá es más en el lógico. caos. Digo. Y también es más difícil, yo creo, que nuestro policial sea leído afuera. Por esto que te digo, a mí tuve la suerte de poder publicar en otros países y en Estados Unidos hay una cuestión ahí con el tema de la violencia.
digo, porque están más acostumbrados a esta cosa de el detective que vuelve al pueblo donde murió su hermana hace 20 años y ese asesinato está linkeado con uno en la actualidad, esta cosa de Sí. policial de Netflix, Sí. en algún punto. Yo digo, en ese tipo de policiales lo que mirás es cómo va descubriendo la trama. Es Sí. una investigación, digamos, lo que seguís. Pero es divertido, o sea, hay un punto que es divertido, ¿no? Yo creo que los clichés son como puntos de venta donde uno cae. Yo agarro la historia de un criminal que sale en la cárcel, yo lo quiero leer eso, ¿entendés? Claro. Digo, pero porque son cosas que uno tiene adentro y andás a ver por qué inconsciente que te tocan una fibra. Claro. Empezó con el periodismo policial. ¿Crees? La novela negra se inició en la misma época. Y mucha gente dice que, por ejemplo, que Los asesinos de Hemingway es el primer cuento policial y ese estilo marcado casi de staccato es del reportero, del periodista. La carta robada de Poe es el primer policial. El crimen de la calle Morgue. El crimen de la El calle. crimen de la calle Morgue. Sí, siempre que me pareció medio ingenuo ese cuento. es un ¿no? cuento ingenuo. Es un cuento ingenuo. Pero también tiene esta cosa que nos pasa un poco también a nosotros, o nos pasó durante mucho tiempo, que era el problema de la ambientación. Nosotros teníamos, bueno, cómo adaptar el detective a nuestras realidades, y era imposible. Claro. Y también es imposible en Estados Unidos, digo. El jefe Gorgory es Estados Unidos, no es Marlowe, digo, ¿entendés? O no sé, o de Shield, Claro. o de Wire. Pero digo, entonces Poe, ¿qué hizo? Lo situó en Francia, pasó la pelota pasa en Europa, que esto, que lo otro, y entonces... Gorgory. No, es que es real, digo. De hecho, por ejemplo, todo lo que es la etapa de la novela de Chandler, de Ross McDonald, digo, que pasa en la costa oeste, se dice que todo eso era porque ese era el Far West. Como era desconocido, la gente de Nueva York, de Chicago, de la costa oeste, estaban más inclinados a creer que eso era posible, que ese mundo de detectives realmente era la realidad. Y no era la realidad, era una visión de la realidad, era ficción, digo, y la ficción ¿qué es? El espíritu de la realidad. ¿Por qué en el policial, como en ningún otro género, buscan un investigador que después se dan en todas las novelas? Verónica Rosenthal de Holguín, Echenique de Sasturain. Digo, hay un personaje que Sí. investiga que está en todo. Son como aventuras de ese personaje. Y primero eso, porque digo, pero que si vos te pones a pensar, todos los grandes autores que son masivamente conocidos tienen un personaje, digo, una saga. Porque la saga da eso, el lector quiere saber la vida de los personajes, después te olvidas qué pasó. Digo, también tenés gente que en la saga va evolucionando, como Taibo con Velasco Arán, digo, o Marlowe de Chandler, que es siempre el mismo. Digo, o Ross McDonald, digo, son siempre los mismos personajes, siempre las mismas historias y no sabes de ellos. En cambio, bueno, en Holguín sí hay un desarrollo de Verónica, pero digo, tienden a identificarse los lectores son hinchas, se ponen en la remera Claro. de hecho es muy común, por ejemplo, hay un autor que se llama John McDonald, en Estados Unidos se le considera el policial también literatura de aeropuerto, o sea, estás por abordar el vuelo Y te compras un compras libro. uno, y el tipo que hizo para que sus lectores pudieran saber si ya lo habían leído o no, le ponía colores, como era fácil de recordar, ¿viste? Entonces era Adiós en azul, Pesadilla en rosa, entonces ya vos sabías por el color si lo habías leído o no. Y después también Walter Molle lo hizo en la actualidad, digo, es como una cosa de, bueno, literatura de aeropuerto, que por eso está mal vista, porque entretiene. En Latinoamérica somos también más políticos a la hora de escribir, lo cual nos lleva obviamente a tener más novela negra que novela policial. Patricia Highsmith fue así una representante importante de la novela negra. Yo tuve una época de Patricia Highsmith lo que tiene es que ella no vino de todo lo que fue el mercado pulp de los años 50. Ella era de otro palo y tiene parte de la obra que sí es policial y parte de la obra que no toca esa fibra. Pero lo interesante creo en Highsmith es la misantropía que manejan sus personajes, digo, esta cosa desencantada del mundo, que ella tenía también heredada de sus propios padres, digo, que ella dice, mi mamá nunca pudo amar a nadie. Entonces todas sus parejas en su vida, en sus cuentos, en sus ficciones, terminaban todos mal. Digo, salvo Carol, creo que es una de las pocas que termina bien. Qué buena que es escribiendo, no la puedes largar. No, es como una de las maestras de la crueldad. Sí, Una podría titularla, digo, pero es netamente humano. Sí. Netamente humano.
Yo tengo la idea de que la tecnología arruinó la novela romántica. Digamos, hoy nadie guarda una carta a 20 años porque sabe que no es nada, es un mensaje de texto. ¿El policial se arruinó con la tecnología? Yo creo que en algún punto sí. O sea, si yo veo toda mi obra Sí. o todos mis libros están hasta el 2001, 2003, porque el celular es todo con una llamada se Sí. cambia. Soluciona. Entonces creo que hay un poco de eso y también... A la vez se puede investigar mejor, digamos. Hay Sí, más a la armas vez para- sí, pero a mí me gustaba lo que también bueno, no lo nombré, pero Horacio Convertini para mí es uno de los mejores escritores Sí. por lejos de la literatura argentina, ya sin entrar en géneros. Y él decía que en los 90 fue la última década donde vos podías desaparecer. Sí. Digo, en la actualidad uno no puede desaparecer, deja de todas estas Bueno. huellas digitales. Sin embargo, desaparece Loan. Sí, sí, Digo, pasa. Pasa. Con toda la tecnología, con todos los radares, con el rastrillaje que hacen, desaparece un nene, se fuma. sí, yo más que nada desaparecer en el sentido de vos borrarte de tu propia Sí, vida, en esta sí, sí, concepción sí, sí. de la pérdida de la identidad, de poder resetear tu vida, digo, ahora como que no Sí, podés de Ripley. resetear. Sí, exactamente. Creo que ahí sí fue afectando. Ahora es un desafío cómo incorporar la tecnología, yo creo en la literatura a secas, digo. O sea, a mí me pasa en la actualidad que estoy escribiendo un libro y aparece Instagram y como que a veces me dan ganas de, me siento sucio digo, por poner ese tipo de cosas. Claro. Pero digo, lo pide. O sea, porque no hay una persona en la actualidad que no esté sacando el teléfono, que no esté A mí sacando fotos. me pasaba, tenía la tara con las marcas. Que yo veía que otros autores ponen, dame una Coca-Cola. Y yo no lo podía hacer. Pero queda mejor dame una Coca-Cola que dame un refresco de cola. Nadie pide un Sí, sí, refresco sí. de cola. Digo, es más falso no decirlo que decirlo. No, aparte ahí el tema, el detalle, vos contás muchas cosas. Digo, si yo vengo acá y te digo, dame una Quilmes o dame una IPA, Sí. te estoy diciendo dos niveles socioeconómicos diferentes. Sí. Entonces estás aprovechando una información para contar dos cosas. A mí, la literatura para mí se juega mucho en el detalle. Yo sé que hay detractores de eso y dicen, no, Sí. yo no pongo nunca marcas, pero para mí el tema de... Los cigarrillos. Prendió un Marlboro, ya está. Ya- Sí, sí. Que no, prendió un cilindro de papel. Sí, sí, sí. Es imposible. Bueno, vendeme Ámbar. ¿Por qué tendríamos que leer Ámbar? A ver. Me parece que lo que termina tratando la novela es... trata sobre la familia, digo. Me parece que lo interesante es qué pasa cuando aquel que se supone que debe protegerte, este es tu padre, es aquel que te pone en peligro. Entonces, Pero tenés que proteger vos. claro, entonces ese juego para mí es lo interesante. Y también en el tema de Ámbar, tipo que ella también tuvo una madre que la abandonó para dejarla con el padre. Entonces todo el tiempo ella creo que lidia con esta idea de mi mamá me abandonó con este tipo que es un criminal y si mi padre ahora me abandona, ¿qué clase de hija soy yo para que soy un monstruo? Entonces me parece que hay algo ahí en la idea del abandono constante que es lo que motiva a Ámbar y que la obliga también a quedarse cerca de este padre criminal. Vamos a seguir leyendo novelas negras de Nicolás Ferraro. Sí, seguramente. Gracias, Seguramente. gracias por venir. Por favor. ¿Cómo eras como lector? ¿Eras lector fanático de policiales? Empecé leyendo terror. Yo soy muy fan de Stephen King. Sí, Creo que sí. de Stephen King, como En este dice programa alguien. le falta un monolito. Claro, ya tendríamos que hacerle un Sí, monumento. Ya basta. Empecé leyéndolo. Él fue, digamos, mi primer autor así de lectura por placer, que Sí. no era lo que te hacían leer en el secundario Sí. y demás. Y después llego al policial, que llego como al policial más, justamente escapando de lo que uno leía en el secundario y demás, llego al policial más contemporáneo, más de autores de fines de 1990, principios de los 2000, y ahí es donde descubro a Patricia Cornwell, que ¿Quién? ella es la creadora Contame un poco de Patricia del género Cornwell. que yo escribo. Debo reconocer que no leí nada de Patricia Cornwell. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace la...? Ella escribe un género que dentro del policial se llama thriller forense. ¿Por qué? Porque su protagonista es una médica forense, Case Carpeta. Y ella introdujo esta cosa de que aparezca en una novela las morgues, los laboratorios de balística, que hasta ese momento en los policiales todo esto era un capítulo o capaz un párrafo, que el investigador de turno iba
a ver un resultado y aparte siempre al forense te lo mostraban como un tipo con un delantal de carnicero lleno de Sí, sangre, sí, sí. en un lugar oscuro. No es así. Fue Imagino. Claro. cambiando. Hoy en ¿La día... criminalística en qué año surge? ¿Cuándo se empiezan a investigar los crímenes con médicos forenses? Y ¿Cuándo? de 1900 para acá empieza ya a tener, que ya aparecen las huellas dactilares, aparecen, digamos, técnicas de investigación. Y después yo diría, en nuestro país, mediados de 1900. Ya se empieza a organizar como, las investigaciones ya empiezan a tener como un peso más ¿Con qué científico. crimen? ¿Con qué? Y acá está el crimen de Francisca Rojas, por ejemplo, que fue el primero que se descubre con las huellas dactilares. ¿Y qué era? ¿Qué era una? Era no una sé. mujer que mató en un despecho a los hijos, en un despecho contra el marido, Medea. y lo culpa a un vecino. Ella culpa a un vecino. La cosa que cuando llegan los investigadores... ¿Esto fue en el 1900? esto fue en, sí, principio de 1900. Y cuando llegan los investigadores ven en el marco de la puerta varias huellas ensangrentadas. ¿Sí? Esto lo que hacen es que justamente fue una de las primeras, esto de darle importancia a las huellas, ¿sí? Y no se quedan con esto de, bueno, aparecieron huellas, sino que sacan el marco y se lo llevan a Bucetich, que era quien organizó acá el tema de las huellas, y él, haciendo una comparación, descubre que son las huellas de la Yo mujer. imagino que lo principal es bueno, esto es verdad, lo de las huellas, porque digo, la primera vez que se hizo, qué sé yo, parecía Y llevó, magia. claro, como todo descubrimiento, hasta que digamos se acepta y se adapta, pasa un tiempo. Con el ADN pasó lo mismo, hasta que la gente empezó a creer en que eso que te decían que obtenían de la sangre y si hacían una comparación eras vos y nadie más que vos, también llevó un tiempo y hoy en día todavía es muy difícil de explicarlo. Claro, ¿qué es lo que nos hace únicos? Que reconocen, aunque el cadáver esté desfigurado, lo reconocen. Y bueno, el ADN. El ADN y las huellas dactilares, son las dos cosas que nos hacen únicos, pues no se repiten. Bueno, el tema de las huellas dactilares, hay ciertos casos en los que puede haber, en los gemelos a veces, pueden tener las mismas huellas. Pero bueno, nos hacen único porque vos, digamos, para que se diga es Héctor y no otra persona, ahí tenés 1 millón, o sea, estadísticamente, 1 millón o millones, más millones, de personas que no van a coincidir con tu huella o con tu marca de ADN. Por eso pueden saber si sos el padre de tal chico. Exacto, Porque sos claro. único. Y con el tiempo se han ido como, se va haciendo más específico y demás. ¿Sí? Al principio por ahí lo que se podía hacer era separar si era de animal o humano. Hoy en día ya se puede, digamos, se puede saber la persona específica. ¿Qué caso policial así argentino a vos te gusta mucho? Y acá el más famoso y el que más ha sido investigado y que me pasó de también trabajando para el libro que estoy escribiendo ahora, sí. El del petiso orejudo, ¿sí? Que no soy yo. Sí, sí, que mataba, terrible. Sí. Sí, sé que Pues María Moreno escribió un libro. Claro, claro. Sí. Y Leonel Contreras también, que le es atravesaba a los chicos la cabeza. Claro, ese fue el crimen con el que lo descubren. Claro, con el que lo descubren. Él en general los estrangulaba, sí. pero al último nene con el que descubren ¿Pero que el era caso, un deficiente mental? y tenía o una... un tipo que sí, me imagino el grave padre, problema. El padre tenía sífilis, pensaba en principios, fines Sí. de 1800, padre alcohólico que lo golpeaba, que tenía sífilis en la época que él nace. Entonces él ya nace con un montón de problemas y sumado a eso golpizas que le daba al padre y demás. Bueno, van construyendo, no soy criminólogo, pero uno digamos, va viendo como esa génesis de un futuro asesino. Tenía esto de hacer fuego, que también es clásico en los asesinos, provocar incendios. Sí. Es un personaje... No sabía que era piromaníacos. Sí, y bueno, y después también lo que lo hace como mítico es el final que tiene, En que Ushuaia. muere en la prisión de Ushuaia, Sí. y que nunca, se dice que los huesos nunca se encontraron. O sea, la tumba fue... Ay, se me fue la palabra. Sí, nunca fue hallada por... Exacto. Y casos, por ejemplo, ¿se puede pasar con lo de María Marta Belsunce? Por ejemplo, un crimen que vos decís,
¿Cómo puede ser que tanta gente no vio? Sí. ¿Realmente hubo encubrimiento? ¿Vos qué crees? Y yo creo que lo que pasa con todos los crímenes en general es que si vos en ese primer momento, que vos llegás al lugar, Sí. ahí no se hizo las cosas como corresponden, no hay vuelta atrás. Imagínate una excavación arqueológica. Viste que van con los Sí. pinceles de a poquito. Sí. Si viene alguien con una pala y derrumba terrones de arena y demás, chau, ese lugar ya no es el mismo. Lo mismo pasa con las escenas del crimen. Si en ese primer momento se trabaja mal, todo lo que venga después, o sea, ya volviste a un punto cero, ¿sí? Porque La criminalística sirvió para cualquier crimen, pero también sirvió para los desaparecidos, para reconocer a las víctimas de la dictadura. claro, tiene ese costado, digamos, de la investigación. De la investigación, pues se usan muchas técnicas, de lo que vos decías del ADN para la identificación y todo lo que son las exhumaciones que se hacen. Yo hace 2 años que vengo trabajando con el Banco Nacional de Datos Genéticos y hacemos eso justamente. Cuando son excavaciones en los que los cuerpos no están esqueletizados, ¿sí? Sí. Que ya están reducidos a huesos. Ya en ese momento no se En puede ese descubrir momen- nada? No, ¿Cuándo? pero en ese momento trabajan las antropólogas forenses, que ya están acostumbradas a trabajar con huesos. Cuando el cuerpo todavía tiene tejido y demás, ahí es cuando me llaman a mí, porque ya no están acostumbradas a trabajar con... Específicamente, ¿cuál es tu laburo? En El laburo de un criminalista, ¿cuál es? Y el criminalista en realidad se ocupa de todo lo que es el lugar del hecho, ¿sí? De investigar cualquier hecho, un accidente de tránsito, ¿Qué tenemos que ver en un crimen? ¿El el escenario? escenario sobre todo, las ropas de la persona, las posesiones, todo lo que te puede dar información fuera del cuerpo. El criminalista no se ocupa del cuerpo. Yo, porque soy técnico forense, entonces por eso participo de la autopsia, pero un criminalista no se ocupa del cuerpo y no entra tampoco en la morgue. Eso sí hay que hacer bien la diferenciación. Y esto lo cuenta bien Patricia Cromwell. Lo Bien. cuenta porque ella trabajó en una morgue. Ella trabajó 6 años en la morgue de Richmond. A mí me pasó eso, que cuando leo el primer libro de ella, yo dije, esta mujer estuvo... Porque hay cosas que ella relata que si no estuviste en el lugar, no las podés contar como las cuenta ella. ¿Qué pasa con lo sobrenatural en las investigaciones? Hablábamos hace un rato de Wilkie Collins. Digo, Wilkie Collins tiene juegos sobrenaturales en su literatura policial. Sí. Pero Agatha Christie no. Digo, lo sobrenatural, ¿qué es? ¿Qué vendría a ser? ¿No? ¿Es una elección del autor o es un género? No, a mí me parece que el policial se fue como extendiendo y fue tomando cosas de otros géneros, o sea, como para enriquecer al género. No sé, yo era en los 90 muy fan de los Expedientes X. Sí. Y los Expedientes X era un policial Sí. que le metían cosas de terror, de ciencia Sobrenaturales, ficción, de ciencia sobrenaturales. Tenías los capítulos de extraterrestres, tenías los capítulos de asesinos en serie puntuales, que no había nada sobrenatural, era un asesino en serie. Tenías los capítulos que habían monstruos, que habían mitos. I'm here to offer you a deal. Civilization is in its final stages. I'm asking you to betray the whole human race. You have to find him, and you have to stop him before he unleashes hell on Earth. The truth still lies in the X-Files, Mulder. Entonces yo creo que el policial se fue, que está bueno eso, me parece que lo enriquece porque lo saca de esa cosa hermética de no, el policial no se tiene que mover de acá, y agregarle terror, agregarle esto de ciencia ficción, y eso me parece que está buenísimo. Gastón, para ir terminando, ¿lo próximo qué es? Y estoy escribiendo la 7ª de Solar, y estoy escribiendo un segundo libro de divulgación científica para siglo XXI, Para... que el la primero misma, sí, fue claro. Elemental, mi querida ciencia forense,
Y ahora estoy escribiendo uno que va a ser, la temática todavía no tiene título, pero la temática va a ser 15 casos de entre 1800 y 1900, cómo se investigaron en ese momento y cómo los investigaríamos hoy con la ciencia forense moderna. Ah, claro, que no pasaron por la No. medicina forense. Que muchos quedaron sin resolver y, bueno, ¿cuál de esos casos por ahí se hubiese podido resolver? Ya que hoy el en día? destripador hoy sería más fácil de encontrar, Sí, por ejemplo. ¿Sí? yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, sí, porque en ese, ya que el destripador era un previsor, o sea, sabía, tenía todo a su favor. O sea, la ciencia forense estaba en pañales, la policía no estaba acostumbrada a investigar esos crímenes. Aparte veía como un patrón, mataba siempre prostitutas. Yo creo que hay algo de la ideológico. criminología tampoco. En la época victoriana, de la reina Victoria, digo, en realidad no les molestaba mucho Y no. que mataran no. prostitutas. No Por se, eso, no se tenía todo a su gastaron favor. mucho en buscarlo. Tal cual, tenía todo a su favor. Gracias por venir. Gracias por la invitación.